Buen día para todos, espero que estén bien. A continuación, Silene Suescún, Valentina Garzón y yo, Nicolás Ruiz, y vamos a hablar de un briefing paper que se desarrolló en torno a la COP16, el cual analizaba una propuesta de gobierno que era el canje de deuda por naturaleza. El briefing paper se titula Análisis alternativas al canje de deuda por acción climática o naturaleza. Entonces, primeramente, pues a grandes rasgos, vamos a definir qué es un canje de deuda por naturaleza. Entonces, el canje de deuda por naturaleza lo que busca es un mecanismo financiero que busca cambiar parte de la deuda externa de un país por inversión en proyectos de conservación. Mucho más a fondo, pues viene avalado por un banco comercial y, según el Fondo Monetario Internacional, tiene algunas ventajas en la teoría, las cuales son que alivia la presión fiscal, es decir, que se pueden invertir recursos del gobierno sin recortar gastos en otros sectores. Entonces se vende como un ganar para todos, en el cual el país acreedor pues logra, por decir así, recuperar parte de la inversión que hizo al comienzo. El país deudor tiene el alivio dentro de la presión fiscal y a la vez se va conservando. Entonces, el canje de deuda por naturaleza, esto es un dato importante, nace o lo antecede el canje de deuda por acciones. Cuando nos remontamos a la crisis del debe en Latinoamérica, nos damos cuenta que muchos países estaban agobiados por la deuda y una solución fue recurrir al mercado secundario. En el mercado secundario se estaban transando pues esta deuda, estos bonos se colocaban a un descuento del 10 o el 20% para amortiguar la pérdida. Pero ahí llegaba un tercero que sí contaba con las divisas necesarias para comprar esos bonos. Ese mercado secundario, de tanto que se utilizó en esa crisis, se amplió y ahí ya fue cuando Tomás Rigo en la columna de New York Times propuso el canje de deuda por naturaleza como una alternativa a los países que tenían que pagar su deuda externa, pero que lo hacían a partir o desde la explotación de sus recursos naturales. Al pasar el tiempo, con la experiencia que se ha cobrado dentro del mercado secundario, este mecanismo se ha complejizado un poco más. Inició desde un canje de deuda entre gobiernos o bilateral, que ven acá, en el cual el país deudor y el país acreedor negocian directamente y los recursos se destinan o se focalizan en un fondo patrimonial que es el directo administrador de estos recursos y es el que decide en qué programas, en qué proyectos de conservación se van a invertir estos recursos. Más adelante ya pasamos un poco al canje entre bancos comerciales, el canje comercial, y aquí ya entran las organizaciones, las ONGs transnacionales. ¿Cómo funciona? Primero, pues el país acreedor, que es un banco comercial del norte, tiene la deuda y la coloca en el mercado secundario, allá con una serie de garantías, entre las cuales están pues, protegerlo del riesgo. Puede ser por una institución pública como el Banco Interamericano de Desarrollo o una institución privada que sería, digamos, las aseguradoras. Con esa garantía y también haciendo un descuento pues para amortizar la pérdida, el tercero, que es la ONG, coge esa deuda y ya después de que tiene la deuda pues a favor de él, recurre otra vez a negociar con el país deudor. Aquí en esta parte es donde salen pues, la mayoría de incógnitas, porque pues, como les decía, el Fondo Monetario dice que es una solución para todas las partes, pero en las experiencias internacionales se nota que no es así, entonces quedan muchas incógnitas, bajo qué condiciones se está negociando la deuda de las ONGs y las comunidades, hay participación de las comunidades, y pues otra cosa que también queda como la incógnita es saber si la deuda se reduce o hay alivio a la presión fiscal del país. Entonces, pues para poder mirar esto del mecanismo, poder adentrarnos un poco más en el briefing paper que les comentaba mi compañero, hablamos de hecho 4 casos, Filipinas incluido, Belice, Ecuador y Colombia. Filipinas no lo vamos a abarcar en este momento, pero bueno. Belice accede a un canje de deuda por naturaleza en el 2021 y para entender por qué accede a un canje de deuda por naturaleza, primero tenemos que mirar qué fue lo que sucedió en 2020. Belice ya venía siendo un deudor crónico y se ganó el calificativo de moroso en serie, haciendo una serie de reestructuraciones de su deuda y incumpliendo por 4ª vez sus obligaciones de pago. Esto presiona a que, además de la pandemia y del detrimento entonces del sector de turismo y de hotelería, siendo la actividad principal de la isla,
acceda a un canje de deuda por naturaleza. Su nivel de deuda era del 130% del PIB para 2020. Entonces en 2021 accede a este canje y se hace una reemisión de un bono llamado bono azul, que está emitido por Platinum, subsidiaria de Credit Suisse. Y yo creo que aquí un poco los nombres son importantes porque son organizaciones que han estado muy presentes en todas las negociaciones de canje de deuda por naturaleza. Credit Suisse es una de ellas. El acuerdo libera 200 millones de dólares y se destinan a declarar el 30% de las aguas como áreas protegidas, con un compromiso de destinar 4.2 millones de dólares anuales a la conservación, mediante un fondo de conservación que se establece por el mecanismo. Sin embargo, pues este mecanismo en Belice ha sido objeto de muchas críticas. Algunas de ellas es que finalmente no ayudó para nada a la reestructuración, o no fue una verdadera reestructuración de la deuda, sino lo que hizo fue trasladar riesgos de pérdidas que tenían antiguos acreedores a nuevos acreedores, es decir, los nuevos tenedores del bono azul. ¿Por qué? Porque Belice no cambió su capacidad de pago. Belice no hubo una reestructuración interna que lo hiciera entonces poder tener una mayor capacidad de pago de su deuda. Más allá de eso, pues sí se comprometen unos recursos a conservación, y esos recursos, según las proyecciones que se han hecho, requiere que el déficit, o más bien el balance fiscal, llegue a un 3.0%, es decir, a un superávit, lo que implicaría que en algún momento el gobierno de Belice va a tener que hacer un recorte de gasto. Ese recorte de gasto va a poner en riesgo recursos para la salud, para la educación y en programas de reducción de la pobreza, lo cual va a impactar directamente a la población. Segundo caso, ha sido uno muy emblemático, se anunció en 2023 como el canje de deuda más grande del planeta. Es el canje de deuda que realizó Ecuador con una recompra de 1.628 millones de dólares, que se transformó en un nuevo préstamo de 656 millones. Junto con este canje, entonces, se crea un fondo de conservación de 450 millones para proteger la isla Galápagos y la reserva marítima de la Hermandad. Sin embargo, esta corporación que va a estar a cargo del fondo de conservación ha sido también objeto de múltiples críticas y denuncias porque es de mayoría privada. Tiene 11 miembros en su junta directiva, pero solo 5 de ellos son pertenecientes al gobierno de Ecuador. De resto pertenecen a organizaciones privadas. Además de ello, pues se dice que el acuerdo no representa una anulación de la deuda, y una de las cosas que se alega o que se difunde como un beneficio de los canjes de deuda por naturaleza es que al negociarse en moneda local se puede obtener un descuento en la tasa de interés al que se paga ese préstamo. Pero recordemos que Ecuador es un país dolarizado, entonces básicamente no hay una moneda local en la cual pudiera obtener ese supuesto beneficio de descuento en la tasa de interés, lo que le implica que Ecuador tiene que seguir reforzando la exportación de materias primas para poder obtener la divisa y poder así pagar la deuda. Además de ello, se ha denunciado falta de transparencia, falta de rendición de cuentas. Esto lo ha denunciado sobre todo la comunidad de pescadores de la isla Galápagos. No ha habido rendición de cuentas, no hubo participación de la comunidad a la hora de la negociación del mecanismo. Y por último, una cosa que nos parece muy importante como a nivel económico es que la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia del país incluso después del canje, ¿sí? Entonces, si bien se supone que los canjes de deuda por naturaleza se están planteando como una alternativa para estos países endeudados, pues vemos que las agencias calificadoras de riesgo no son susceptibles a estos mecanismos. Básicamente dicen, este mecanismo no está siendo lo suficientemente contundente o poderoso para aliviar las condiciones de endeudamiento del país y no motivan un cambio de la calificación riesgo-país. Eso también lo ha soportado el Fondo Monetario Internacional. Bajo la perspectiva de ellos, dicen, puede ayudar a la conservación. Eso podríamos discutirlo, pero no motivan cambios o no motivan un cambio de perspectiva. Finalmente evaluamos Colombia. Colombia ha tenido 2 experiencias de canje de deuda por naturaleza, de las cuales se posee muy poca información. La primera de ellas fue entre 1992 y 1993, canjes bilaterales con Estados Unidos y Canadá, lo que dio origen a una corporación llamada Ecofondo, que fue pues bastante importante para el movimiento ambiental. La segunda experiencia se da en 2004 entre Colombia y Estados Unidos por aproximadamente 10 millones de dólares, pero en esta con la particularidad de que, pese a que es un canje bilateral y esto es un común denominador, los cambios bilaterales igual siempre cuentan con la presencia de un tercer agente.
y normalmente son organizaciones, ONGs que son extranjeras y están participando o están intermediando en la conservación y en las decisiones de conservación del territorio, lo que empieza entonces a comprometer la autonomía y la soberanía que se tiene sobre el territorio. En 2004 participa The Nature Conservancy, Conservación Internacional y WWF. Para ello se crea el Fondo de Acción Ambiental y nuevamente la información es bastante reducida. Gobierno Nacional manifestó el año pasado en varias ocasiones, con menos frecuencia durante este año, que quería acceder a una tercera negociación de canje de deuda por naturaleza. Sus intenciones entonces de hacerlo para cambiar entonces deuda colombiana por acción climática y poder quitar o disminuir el riesgo de endeudamiento colombiano, cosa que vemos que no ha pasado en los cambios anteriores. Y lo que se decía desde diferentes voces de gobierno, presidencia, cancillería, el Ministerio de Ambiente, más o menos de lo que se alcanzó a dar luz, es que se buscaban obtener recursos para la conservación de la Amazonía, propiciar diseño de instrumentos financieros alternativos, y aquí algo muy importante es que todo esto buscando no afectar la sostenibilidad fiscal del país, que es un criterio que ha sido fundamental en las discusiones acerca de lo fiscal en Colombia. Es como, no toquen la estabilidad macroeconómica, no toquen la sostenibilidad fiscal y busquemos otros mecanismos que supuestamente van a ayudar a ello. Finalmente tomamos una información de The Justice. Voy a remitirme nada más a los promedios. Ellos toman el promedio entonces entre Barbados, Belice, Ecuador y Gabón, y es que la reducción que genera un canje de deuda por naturaleza sobre el total de la deuda de un gobierno es de escasamente el 2.82%. Aquí podemos ver por qué Fitch Ratings y por qué calificadoras de riesgo finalmente dicen es que esa reducción no es sustancial, o sea, no es significativa. Pero aún peor es que la reducción sobre la carga financiera es de apenas el 1%. ¿Por qué? Porque si bien hay una posible reducción a través de un canje de deuda por naturaleza, hay unos recursos que se comprometen a un fondo de conservación para países que están altamente endeudados, que de por sí ya no podían pagar la deuda, y eso les supone a ellos otra carga adicional. El caso de Belice tiene que dedicar 200 millones, pero eso le va a implicar que para cumplir con esos compromisos de conservación que pactó en el canje de deuda por naturaleza, tiene que empezar a hacer recortes en el gasto y sobre todo en el gasto de inversión. Entonces, evidenciando un poco que el mecanismo no es tan bueno como se plantea o como se ve en la teoría, empezamos a explorar un poco, ¿y qué alternativas hay? ¿Cuáles serían esas alternativas para países endeudados o para países en crisis fiscales? Entonces, planteamos algunas de ellas. Como hemos visto, el canje de deuda resulta ser otro mecanismo que sigue con la lógica de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Es lo que Sensado Guavido denomina una falsa solución. Entonces, queremos exponerles la primera alternativa, que es la auditoría ciudadana de la deuda, partiendo del hecho de que la deuda no es únicamente un número ni un porcentaje, sino una estructura de poder y dependencia. Y actualmente estamos en un mundo en crisis de endeudamiento y tenemos que cuestionarnos estos mecanismos de control. María Lucía Fatorelli define la auditoría ciudadana de la deuda como una herramienta democrática y participativa que nos permite como sociedad preguntarnos cómo y por qué se adquirió la deuda pública. Eso nos permite llegar al origen de la deuda, investigar cuáles fueron los principales beneficiarios, las condiciones contractuales bajo las cuales se tomó esta deuda y cuáles son las consecuencias. Y eso permite cuestionarnos sobre esa legitimidad. El objetivo de esta auditoría ciudadana no es meramente técnico, sino que es profundamente democrático, pone el presupuesto público al control de nosotros como sociedad. Y esto nos da un empoderamiento, ¿no? Esta auditoría ciudadana implicaría la participación de toda la comunidad, entonces de la academia, de los pueblos étnicos, de las comunidades campesinas y afrodescendientes, de organismos de control y también de movimientos sociales y políticos. También permitiría entonces hacer públicos esos detalles y esos contratos que no tenemos acceso a ellos, de cómo se contrajo la deuda, y para eso discernir entre qué deuda debemos pagar y cuál no. Porque esas auditorías, y acá quiero citar a Gómez y Galindo, esas auditorías que se han realizado han encontrado que al menos el 80% de esa deuda contraída se considera ilegítima, ilegal y odiosa por esas condiciones en las que ha sido adquirida. Entonces,
el hecho de discernir en qué deuda se debería pagar y cuál no permite liberar recursos que pueden ser invertidos en sectores que realmente lo necesitan y podrían beneficiar a toda la sociedad. Entonces, pues la auditoría ciudadana requiere de una metodología. La primera de ellas es pues una educación popular, que todo el mundo empiece a hablar de auditoría ciudadana y cómo debería hacerse. También del acceso a la información pública, es por eso que deberíamos aprovechar este gobierno, porque acceder a la información no es nada fácil. También la revisión de los contratos y de cómo, y esas triquiñuelas que hay, así como mencionó María Teresa. Y finalmente la elaboración de un documento que sería el de auditoría y su divulgación, porque pues hacer la auditoría ciudadana de la deuda también implica auditar el sistema económico que la genera, y eso es un derecho que tenemos todos y todas como ciudadanos. La segunda alternativa es el reconocimiento de la deuda ecológica y climática, que parte de este principio de justicia histórica, y es que los países del norte han acumulado su riqueza destruyendo ecosistemas y apropiándose de bienes comunes del sur. Entonces, pues esa deuda ha sido históricamente adquirida bajo la apropiación de los territorios, la contaminación también y el uso desproporcionado de los ecosistemas a costa del crecimiento de los países del norte. Entonces, nosotros sabemos que la estructura económica financiera tiene un marco legal muy fuerte para esa deuda financiera, pero la deuda ecológica y climática ha sido históricamente invisibilizada, o sea, eso ni se menciona. Y eso sigue generando un ciclo de dependencia de los países del sur, porque somos deudores financieros y estamos obligados a seguir adquiriendo deuda, pero también somos los que pagamos los costos de ese modelo extractivista, ¿no? Entonces, incluso actualmente nos siguen imponiendo reformas estructurales que siguen generando ese ciclo, y también seguir profundizando esas actividades extractivas como la megaminería, el monocultivo, que agravan pues, la crisis ambiental que tenemos ahora. Entonces, esta deuda ecológica y climática reconoce ese despojo histórico y pone en la mesa de que son los países industrializados los que son deudores y nos deben pagar a nosotros por esos daños ecológicos causados por sus empresas transnacionales, las emisiones que han agravado la crisis climática, la biopiratería, contaminación y explotación de nuestros territorios. Quiero resaltar este estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde calculó cuánto debería pagar los países industrializados a los países periféricos hasta el 2050 por apropiación atmosférica. Y ese monto es de 170 billones de dólares, y es importante que acá ni siquiera se tiene en cuenta cuánto pagan los países del sur por los costos de transición y de mitigación de los daños, porque pues somos nosotros quienes por el cambio climático los que asumimos el mayor costo. Entonces eso ni siquiera está calculado, y entonces imagínense cuánto es el monto y cuánto deberían pagarnos. Este reconocimiento cambia la narrativa completamente, porque pasamos de ser los países del sur de deudores financieros a acreedores ecológicos. Entonces, pues eso nos cambia inmediatamente el chip, y ese reconocimiento es fundamental para lograr una verdadera justicia fiscal y climática y económica global. Ya para finalizar, pues nosotros rechazamos mecanismos como el de canje de deuda por naturaleza, porque sigue financiarizando la vida. Entonces tenemos que exigir otros mecanismos que realmente aporten a esa justicia ambiental y social. Entonces pues necesitamos primero la auditoría ciudadana para desmontar esa arquitectura financiera ilegítima de la deuda, y segundo necesitamos ese reconocimiento de la deuda ecológica y climática para redistribuir esas responsabilidades globales que todos tenemos pues sobre este planeta. Entonces pues no se trata únicamente de conservar, ¿no?, sino de transformar esas estructuras que impiden que tengamos una vida digna. Eso sería todo. Muchas gracias. Estos dos son QRs. Aquí van a
poder leer todo el briefing paper que se hizo junto a Sensado Goiva y el Centro de Pensamiento de Política Fiscal, y allá pues la página web del Grupo de Economía, Ambiente y Alternativas al Desarrollo. No sé si tienen preguntas. Y si nos pueden dejar la presentación para después. Sí, claro. Sí, estoy pasando una lista con ellos, después me pido para enviarme y puedo repasar a todos. Gracias. Sí, gracias. Preguntas, cuestiones. Las auditorías se me hace muy parecido a los procesos, por ejemplo, en Colombia ha habido muchos procesos de contracuentas en los estados estudiantiles y demás, o también les llaman cuentas como ocultas, también les dicen. Pero quisiera saber, por ejemplo, qué conocimientos deberían tener las personas para poder aplicar una auditoría, porque no solamente requiere conocimiento técnico en sí del proceso pues, contable, la revisión de la información, sino también de derecho, también de otras disciplinas. Entonces, Pues creo que por eso voy a traer el caso de Ecuador. Ellos hicieron una auditoría en el 2008 y no me acuerdo de su nombre. Bueno, era uno de los representantes que estaba como a cargo de la auditoría. Él decía que todo el mundo hablaba de la auditoría y pues acá nosotros ni siquiera sabíamos esas cuentas contractuales, pero no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces, en primer lugar es pues que todos nos preguntemos pues qué es la deuda, o sea, el país adquiere deuda porque la adquiere, o sea, necesita adquirirla, porque eso no son temas que se toquen, que se hablen comúnmente. Entonces la idea sería empezar desde ahí, desde esas bases, de que nos preguntemos, o sea, qué es la deuda, para qué es, en qué se gasta, y también por eso la auditoría es un sistema participativo en donde pues están organizaciones, movimientos sociales, la academia, o sea, no todas las personas necesitan ser técnicos, sino que es una alianza entre todas y todos para que podamos llegar como a esa auditoría. Entonces, creo que como a nivel de toda la sociedad habría como una formación básica en eso de qué es la deuda, cómo se adquiere, para qué, por qué se necesita una auditoría ciudadana, porque sí, qué es una deuda ilegal, odiosa, ilegítima, o sea, como todos esos temas, y ya pues las personas que tengan una formación de contadores, de abogados, que ya pues llevan trabajando años en eso, que también aporten desde sus saberes. Sí. Para que pueda haber una auditoría ciudadana, ¿tiene que haber un reconocimiento de la deuda ecológica? No. De hecho, pues Ecuador no lo hizo. O sea, no tiene como ese reconocimiento de la deuda, entonces no es necesario, sino que esa auditoría lo que buscaría es ver en qué se ha gastado la plata. O sea, no sé, en Colombia nosotros adquirimos una deuda en la pandemia grandísima y esa plática no se sabe qué se hizo. Entonces, o sea, listo, sí, para las UCI, para atender emergencias de pandemia, pero si uno va e intenta buscar esa información, no está. Entonces, eso es la auditoría, es como, pues, ríndanos cuentas en qué se gastaron la plata. Y ese reconocimiento de la deuda lo hacen también las comunidades o lo tiene que hacer el gobierno. ¿O quién lo hace? Como de, no vamos a pagar la deuda. Eso es muy interesante porque eso es como un salto al vacío, ¿no? Y de hecho el presidente, creo que era Correa, con ya todo ese trabajo que se había hecho de la auditoría, él dijo, o sea, y se paró al frente y dijo, no vamos a pagar la deuda. Y eso es una declaración muy fuerte, porque pues nosotros estamos en un sistema financiero que igual seguimos dependiendo de que nos presten, de que las calificadoras de riesgo, ya igual tenemos una deuda, y que perdamos un grado de inversión hace que la deuda sea aún más cara. Entonces si decimos no vamos a pagar la deuda, o sea, es como no, las finanzas se van, el bienestar que se supone que es por lo que todos trabajamos, ni siquiera va a existir, o sea, pero lo que hizo, lo que pasó en Ecuador fue que ese anuncio de no vamos a pagar la deuda hizo que esos bonos que habían sido adquiridos, porque pues los bonos, los test de gobierno están en un mercado, entonces al hacer ese anuncio, esos bonos se fueron al suelo el precio, y lo que hizo el gobierno fue recomprarlos.
y se ahorraron un montón de plata. ¿Sí? Entonces, Eso ha sido como bastante objeto de crítica porque no fue como tal una auditoría por en sí querer una anulación de la deuda, sino porque Ecuador finalmente terminó sacando ventaja de eso, siendo una recompra de sus propios bonos de deuda. sí. Gracias. ¿Quieres ir? É só um comentário, porque penso que seu trabalho dialoga muito com o DL também, e esse papel da relação norte-sul. Você disse aqui, né, que a dívida é esta, pelo que traz um dado importante, que é 170 bilhões de dólares, que é até 2050, que deveriam ser pagos aos países industrializados, né, a América Latina, a países do continente africano e outros também, e que sabemos que dificilmente vão pagar. Sí. E isso não vai ser cobrado. Tampouco. Não vão ter que renegociar deudas como temos que fazer, né? Que é uma diferença. Como também o processo de muito bem também a questão que os acordos Canadá foi possível negociar, mas nem sempre, dependendo do país, tu podes negociar as cláusulas de contrato, ainda mais com os Estados Unidos. E neste cenário atual, então, está cada vez mais difícil. Então, para mostrar que há uma diferenciação de tratamento nessa relação entre estudo que se impacta nessa Sí, de hecho, pues en las COPs eso es una gran discusión, ¿no? El Fondo de Mitigación de Daños y Pérdidas, o sea, es voluntario. O sea, sí hay como un medio reconocimiento de que igual los países del norte han acaparado un montón de recursos que nos pertenecen a todas y todos. Y bueno, llamarlo recurso también es ahí una cuestión, pero esos fondos pues ni siquiera son obligatorios, es como debería tener cierto monto para que los países del sur puedan pagar esos daños de mitigación, pero pues nadie mete plata ahí porque es voluntario, entonces sí, o sea es una cuestión de poder realmente, entonces pues hay como que tener una alianza entre los países del sur para que se vayan equilibrando esos poderes y esas negociaciones. Sí. Una pregunta, no sé si entendí bien, pero en el caso del canje de deuda, en el caso ecuatoriano, lo que ustedes pusieron en la proyección es que lo que quedó como garantía fue Isla Galápagos y que se abrió un fideicomiso en Delaware, Estados Unidos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, está ahí, ¿no? Cuando se conforma Galápagos Life Fund, el capital proviene a su vez de otra organización, de otra ONG que se había conformado 4 días antes de la negociación del canje en Delaware, que sí, es conocido por ser un paraíso fiscal. O sea, a ver, entonces Galápagos, es decir, el gobierno ecuatoriano se dio soberanía Ese es el gran problema y dejó, y ahora Galápagos en realidad pertenece a una empresa en Delaware, Estados Unidos. Y lo que ellos argumentan es que pues no es así, porque igual 5 de los miembros directivos de Galápagos son ecuatorianos y son de gobierno ecuatoriano, entonces, pero es que la mayoría está en decisión de estos privados que conforman la directiva de Galápagos Life Fund. Ese es uno de los grandes problemas entonces de los mecanismos, y no solo ha ocurrido con Ecuador, aunque Ecuador ha sido ahorita donde están como todos los ojos, y es el problema de soberanía y autonomía sobre el territorio. Además, las comunidades no participan en la negociación del mecanismo. Las comunidades les hacen, digamos, y eso a veces, una comunicación después de haber negociado de cuáles son los compromisos de conservación que se adquirieron, y a veces, escasamente, una comunicación de resultados y avances. Es bien interesante porque no sé si escucharon en el congreso que hubo en la Universidad Central. Sí. Estuvo Dani Rueda, que es un oficial de Galápagos Life Fund, Sí. y cuando se hizo el canje, él estaba de director del Parque Nacional de Galápagos y él reconocía que ni siquiera él como director había sido tenido en cuenta en la negociación del canje. Entonces, pues si él como director ni siquiera lo tuvieron en cuenta, pues imagínense las comunidades. Y en esa negociación, esa corporación norteamericana tiene derecho a usar los recursos marinos. Exacto. Administra los recursos. Los administra. Los administra el Fondo de Conservación. Yo, bueno, antes que nada quiero felicitarlos porque han hecho muy fácil esta exposición, muy entendible, y sobre todo por la juventud que tienen para poder llegar, porque es un tema muy fuerte. O sea, siempre lo hemos platicado en el punto que es el tema de temas, porque toca a todos los sectores, medio ambiente, mujeres, las inversiones, entonces es la columna vertebral de todos los mares.
Y hacerlo de esta manera, la verdad me ha impresionado mucho, les felicito. Y el otro tema que quiero preguntar es, ¿cuáles son los desafíos que se ha enfrentado Colombia, o sea, como la sociedad colombiana, para que se pueda hacer la auditoría? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo pudo hacer Ecuador y por qué Colombia, o cómo va el avance con esto? Pues de hecho hay varias organizaciones, incluso una alianza con también, es que no recuerdo su nombre, de Ecuador, que han ido pues dando pasos para esa auditoría, porque no es un tema fácil. De hecho, Deuda por Clima también está metido en el tema para hacer y apoyar esa auditoría. Pero claro, entonces dicen, deberíamos aprovechar ya este gobierno para que nos den acceso a la información. Pero pues la auditoría no se hace en año y medio que queda de gobierno, sino que necesita mucho más tiempo, porque no sé, si partimos de la educación popular, eso no va a pasar de un día para otro. ¿Qué quieres decir? Tenemos que ser rápido ahora porque me hace Sí, una sí, presentación. que queda poco tiempo.